ya terminamos con todo el trabajo preliminar, ya vimos las mejores prácticas de la visualización de datos, ya vimos cómo insertar o modificar elementos de gráficos y además ya trabajamos con plantillas. Entonces ya se viene lo bueno, ya vamos a poder sumergirnos en cada uno de los diferentes tipos de gráficos y ver ejemplos más profundos. Y vamos a empezar con uno de los tipos de gráficos más comunes, que es el de barra y columnas. Y estos se usan comúnmente para comparar datos numéricos en varias categorías. Entonces, la única diferencia entre un gráfico de barra y uno de columna es su orientación. El de barra es el que va horizontalmente y el de columna es el que es vertical. Y por esto, los gráficos de barra tienden a ser buenos a hacer comparaciones categóricas y los de columna, aunque pueden hacer lo mismo, también se le puede agregar un elemento de serie de tiempo, por ejemplo, por categoría, pero por mes o por año. Entonces, algunos ejemplos buenos de usos de gráficos de barra y columna son ventas totales por tipo de producto, población por país, o ingresos por departamento por mes, o por departamento por año, etc. Ahora, el primer tip experto aquí es que puedes utilizar los gráficos de barras o columnas apiladas o agrupadas para comparar múltiples métricas o subcategorías. O sea, si yo quiero comparar ingresos por género por año o ingresos por departamento y por mes, esto nos va a servir mucho para hacerlo. Y es lo que vamos a ver ahorita en el ejemplo ya dentro de Excel. Y el segundo tip experto es que además puedes crear reglas de formato personalizadas para darles colores dinámicos a las barras o las columnas basados en sus valores. Ahora, esto es bastante más difícil de lo que parece y va a ser uno de los ejemplos avanzados que veamos ya hacia el final del curso. Pero por ahora, pasemos a Excel y empecemos a trabajar con esto. Muy bien. Aquí en Excel, si pueden, abran el archivo de los ejercicios de visualización de datos y váyanse a la primera pestaña naranja, que es la de gráficos de barra y de columnas. Y podemos empezar a analizar la base de datos que tenemos. Entonces, como se puede observar, tenemos la venta de boletos distribuidos por género y por meses del año. Y aquí en la columna N tenemos los subtotales por género y en la fila 7 los subtotales por mes. Entonces, esta base de datos se presta mucho a gráficos de barra y columna, ya que como podemos ver son datos categóricos que además tienen distintos elementos, como también los meses. Entonces, si quisiéramos empezar, podemos utilizar un gráfico de barra para graficar las ventas totales de boletos por género. Entonces, para hacer esto nos podemos ir a insertar y aquí en la opción de barras nos venimos a una barra 2D. Ahora, como pueden observar, Excel no pudo automáticamente construir un gráfico a partir de los datos, pero no hay problema porque lo podemos hacer nosotros. Entonces vamos a dar clic derecho en el área gráfico y nos iremos a seleccionar datos. Entonces, nuestra primera serie, como sabemos, va a ser los totales por género. Y el nombre le vamos a dar ventas por género. Y los valores en este caso van a ser estos de la columna N. Damos clic en aceptar y como pueden ver, automáticamente Excel lo que hace es que le da números a los valores del eje Y. Sin embargo, nosotros queremos que sean nuestros géneros. Entonces nos podemos venir aquí a donde dice etiquetas del eje horizontal, editamos y seleccionamos el rango correcto, que es este de A3 a A6. Y damos clic en aceptar y aceptar otra vez. Entonces aquí, como pueden ver, ya tenemos nuestro gráfico terminado y nos está contando la historia que queremos, que si nos estamos fijando en las ventas de boletos del 2018, la principal fuente de ventas fue el género de comedia, seguido por el de drama, después el del romance y hasta el final el de documental. Y ahora si quisiéramos podemos hacer algún tipo de formato de gráfico para que sea más amigable. Podemos reducir el tamaño de fuente del eje X para que se pueda leer bien y que no estén muy encimados. Podemos hacer un poco más grande el del eje Y le podemos dar negritas. Y si quisiéramos, podemos quizás dar formato a las columnas y hacer un poco más chico el ancho entre las barras. Claro, esto lo pueden hacer como ustedes quieran. Ahora, supongamos que al mismo tiempo quisiéramos también graficar las ventas, pero por mes en lugar de por género. Entonces, como esta es una serie de tiempo, podemos utilizar una gráfica de columnas. Entonces, igual nos iremos a insertar una columna 2D y vamos a de la misma manera seleccionar los datos para esto. Sabemos que nuestra serie va a ser, vamos a llamarla ventas por mes y los valores van a ser estos que tenemos aquí en la fila 7. Aquí si se fijan, Excel hizo lo mismo y en el eje X automáticamente agregó los números del 1 al 12, pero sabemos que nosotros queremos los meses, así que nos vamos a ir a editar y seleccionar nuestro rango. Damos clic en aceptar y ya podemos ver el comportamiento de las ventas a través de los meses del año. Y de la misma manera podemos quizás hacer un poco más chico el eje X y para que esté igual que el otro le vamos a dar negritas a nuestro eje Y. Claro, esto como saben lo pueden formatear como ustedes quieran. Y si recuerdan el primer tip experto que acabamos de ver, si quisiéramos graficar datos que tengan más de una métrica, por ejemplo, si quisiéramos nosotros graficar las ventas por género y por mes, podemos usar un gráfico de columnas agrupadas o apiladas. Entonces, para que vean un ejemplo de cómo se puede hacer, pero va a ser un poco más tardado, vamos a hacerlo de la misma manera. Vamos a agregar nuestro gráfico de columnas. ¿Y qué es lo que pasa si nos vamos a seleccionar nuestros datos? Digamos que queremos que sean ventas por mes por género. Si quisiéramos agregar los valores de la serie de esta manera, seleccionando una matriz bidimensional,
Excel nos dice que la referencia no es válida, ya que tiene que ser una sola celda, fila o columna. Cancelar. Entonces, lo que tuviéramos que hacer en este caso es agregar cada género uno por uno. Por ejemplo, la primera serie va a ser la de comedia y los valores van a ser estos. Aceptar. La segunda va a ser la de drama y los valores van a ser esto. Si se fijan, Excel ya fue agregando aquí en nuestra columna agrupada, enseguida del otro, las ventas de cada género correspondiente en los diferentes meses. Igual podemos agregar si queremos documental. Y así sucesivamente. Sin embargo, esta no es la manera más eficiente de hacerlo. Y les voy a enseñar cuál es lo mejor en este caso. Vamos a borrar. Y lo que vamos a hacer esta vez es seleccionar todo nuestro rango de datos primero. Y después ya nos iremos a insertar y agregamos nuestra columna en 2D. Y si se fijan, Excel automáticamente detectó lo que queríamos hacer y nos graficó los meses del año en el eje X, los totales de ventas de boletos en nuestro eje Y y las categorías son nuestros géneros. Entonces, como ya saben, esto lo podemos formatear como nosotros queramos. Quizás podemos hacer un poco para abajo esto. Lo pueden modificar como ustedes quieran. Agregar negritas aquí al eje Y, etc. Entonces, si se fijan, aquí este gráfico nos está mostrando de una manera muy efectiva la historia que queremos contar, que es, ok, cómo se comportan mis ventas de cada género a través del año. Y vemos que empezamos vendiendo muchos boletos de comedia y esto va disminuyendo conforme avance el año, pero que las ventas de drama van incrementando. Ahora, otra manera de hacer esto, como ya les mencioné, es utilizando un gráfico apilado. Entonces, si nos venimos a nuestra pestaña de herramientas de gráficos y en diseño, podemos seleccionar cambiar el tipo de gráfico. Y aquí, si se fijan enseguida, tenemos las columnas apiladas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Pues esto también nos cuenta una historia muy interesante. Si se fijan, la altura total de cada columna es la venta total dentro de ese mes de boletos. Si se fijan, de hecho, el comportamiento de esta gráfica, si no nos fijamos en los colores distintos, es exactamente igual a las ventas por mes que tenemos aquí. Sin embargo, si nos fijamos en los colores, también podemos ver la composición de las ventas de cada mes y cuánto corresponde cada tipo de género a la venta total y cómo este también va evolucionando a través del tiempo. Y por último, podemos hacer otro tipo de gráfico todavía. Si nos vamos a cambiar tipo de gráfico, donde utilizamos unas columnas 100% apiladas. Damos a aceptar y vemos que en lugar de tener los valores de ventas aquí, se convierte en una barra de porcentaje del 0 al 100. Entonces aquí lo que nos está mostrando es, ok, de la totalidad de boletos que se vendieron en cada mes, ¿cuál es la composición por género de estas ventas? Si nos fijamos aquí, vemos que la comedia vendió casi el 60% en enero, en febrero casi el 50% y así sucesivamente. Entonces podemos ver también el comportamiento a la relación que tienen los diferentes géneros en las ventas totales de cada mes. Y con eso ya podemos concluir esta sección de gráficos de barra y de columnas.